palabra del Señor, la palabra, la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Siempre enfocarnos en qué es lo que dice la Biblia. El manual que tenemos nosotros siempre dice, ¿qué dice la Biblia? Ese es el asunto, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Si ustedes estuvieron aquí el domingo pasado, se dieron cuenta que nosotros hablamos de la escritura de allá de Juan capítulo 11, si recuerdan. Juan capítulo 11, donde las hermanas de Lázaro, Marta y María, tenían un problema. Estoy mencionando para ubicarnos en el contexto de que vamos a hablar en el capítulo 11 de Juan. Que si ustedes se dan cuenta, el domingo pasado hablamos, ¿verdad?, de que Lázaro cae enfermo. Y al caer enfermo Lázaro, las hermanas Marta y María envían un recado, un informe a su amigo Jesús, porque eran amigos. Se dice en la escritura que cuando Jesucristo andaba ministrando en aquel tiempo, siempre llegaba ahí a la casa de sus amigos. Entonces las hermanas mortificadas, ¿verdad?, en ese dolor, que su hermano Lázaro está enfermo, le mandan un informe, pero Jesucristo no viene inmediatamente. Cuando nosotros le hablamos a una persona por teléfono, queremos que luego nos conteste, ¿verdad? Ay, si no nos contesta, y más si es nuestra esposa o nuestro esposo, ¿por qué no levanta el teléfono? Yo antes decía, hasta te voy a quitar el teléfono, hace muchos años. Tienes el teléfono y te lo pongo y no me contestas, hombre. Pues fíjese que no contestó el llamado de las hermanas. Y después fue Jesús, ya 3 días, pasaron 3 días. Y Lázaro estaba muerto. ¿Pero qué dijo Jesús? Que esa muerte no era para qué. ¿Qué dijo Jesús? ¿Recuerdan qué dice el verso 4? Donde dijo, oyendo esto Jesús, en el capítulo 11, verso 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Recuerdan la escritura que leímos hace un momento del himnario? Que dice que todas las cosas, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Como que no tiene lógica, ¿verdad? Si yo me enfermé, hermanos, y voy a ir a una operación, ¿cómo me va a ayudar para bien a mí? A veces, para que usted vea la gloria de Dios. A veces la palabra de Dios no la entendemos, ¿verdad? Yo hago preguntas así, pero al mismo tiempo se les puedo responder. Si ustedes recuerdan a Jesús cuando anduvo ministrando, ¿a cuál era? ¿Aquel paralítico de nacimiento? ¿A cuál era que le dijo, que le dijeron los discípulos, oye, ¿por qué está así este hombre? ¿Pecó su mamá, pecó su papá o pecó él? A veces nosotros cuando vemos sufrir a alguna persona, y más si es una persona cristiana, decimos, no, hombre, es que está pagando los que debe. Una vez una persona dijo así, entonces quiere decir que tú también vas a pagar los que debes. Yo, ¿por qué? La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, ¿sí? Que todos somos pecadores. Pero la diferencia es cuando tú vienes, le abres la puerta a Jesús y Dios te perdona tus pecados. A veces como que la palabra de Dios pues no la entendemos. ¿Sabe de que cuando una persona, solamente Dios sabe, enferma es para que la gloria de Dios se manifieste en esa persona? Pero no es necesariamente la persona enferma, sino que cuando la gloria de Dios se manifiesta en un milagro, al sanar a aquella persona, es con el propósito de que todos los que están alrededor crean en Dios. Crean en Dios. Y reciban a Dios en su corazón. Muchas veces no sucede. No sucede porque el ser humano hace duro su corazón. Hace duro su corazón. Y ahí entra la lógica, la mente natural. La mente natural, hermano, ¿sabe qué es la mente natural?
La mente natural es la mente no espiritual. ¿Saben qué es la mente no espiritual? No tener una relación con Dios. La relación con Dios está aquí, en la palabra de Dios. El entendimiento que usted necesita y yo necesito es la palabra de Dios. No se crea de lo que le cuenten por ahí alrededor, sino experimente usted mismo, usted misma, con la palabra de Dios. Es lo que les digo yo a mis hermanas que han estado en el Evangelio por muchísimos años. Yo no he estado por muchísimos años. Ellas siempre fueron las primeras que comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Y digo, aquí está el Señor, aquí está la palabra que nos habla. Entonces, vamos a orar para pedirle a Dios. Si usted cree en el Espíritu Santo de Dios, si usted cree en la persona del Espíritu Santo de Dios, pues vamos a orar para que nos abra el entendimiento y podamos comprender lo que vamos a leer. Amoroso buen Padre y Señor Dios de los cielos, una vez más, Padre Dios, pues acudimos a tu presencia, Señor, para que, Padre Dios, tu Santo Espíritu descienda desde lo alto, Señor, y se posesione de nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para comprender, Padre Dios, esta mañana lo que tú quieres hablar a través de tu palabra. Señor Dios, nuestra mente es muy pequeña, nuestra mente no comprende muchas cosas, Señor, y te necesitamos a ti para que tú nos des el entendimiento. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, este capítulo 11, hermanos, se divide en 3 secciones. El domingo pasado se me olvidó explicar eso. Entonces, ahora vamos a leer la palabra de Dios, y como dije el domingo pasado, agarre su Biblia, lea la palabra de Dios para que lo que lea se le quede en la mente. Algo se le puede quedar. Eso sí le aseguro, algo se le puede quedar. Vamos a leer el verso 28, ¿sí? El verso 28, y lo vamos a leer, hermanos, hasta el 44. ¿Sí? Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos mirando cómo le ama. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Pero clamó a gran voz, como que dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies
con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Esa es la escritura, hermanos, que hemos leído. El mensaje de Jesucristo fue suficiente. Fíjense nada más, el mensaje de Jesucristo fue suficiente para tocar el corazón de María. Para tocar el corazón de María. ¿Quién fue la primera que fue al encuentro de Jesús? Fue Marta. Marta fue la primera que dijo las palabras parecidas a María. Entonces, rápidamente se levantó al escuchar el mensaje. Y dice la escritura el verso 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Cuando uno testifica, hermanos de Dios, y muchas personas hacen ciertos comentarios, claro, porque no conocen la palabra de Dios, y dicen que no es necesario ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. Realmente es cierto, Dios está en todas partes. Entonces, hermanos, Marta escuchó el mensaje en secreto de su hermana y dijo, el maestro está aquí, Él está aquí, Él está aquí y te llama. Cuando yo estoy diciendo Él está aquí y te llama, es porque hay muchas personas que están viendo este video en vivo y el Señor nos llama. Así como nosotros clamamos a Dios y queremos que Dios venga a nuestra presencia o venga a nuestro auxilio o que ayude a nuestros familiares que le llamamos, nosotros queremos que venga. Pero Él quiere que también nosotros vayamos a Él. La palabra de Dios lo dice. ¿Recuerdan Mateo 28? Donde dice, venid todos aquellos que están cansados. ¿Se recuerdan? Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Muchas de las veces el cansancio físico, pues sí te cansa, pesa. Pero hay veces que el cansancio espiritual es más pesado. El cansancio espiritual, hermanos, es lo que estás viviendo en tu vida. Las cargas que solamente tú las traes encima. Y Dios te quiere quitar esa carga. Pues aquí vemos que el mensaje que recibió María fue en secreto. Hay muchas personas que no les gusta que escuchar el mensaje a voz abierta, fuerte, sino despacito, con calma. Pues de la manera que la persona escuche el mensaje del Señor, tiene que venir a Él. ¿Cuál fue la reacción de esta mujer? Dice la Biblia que ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a Él rápidamente. Rápidamente. Y se postró, dice la Escritura. Yo pregunto, ¿esta mañana te postraste tú? Postrarse es, se hincó, o nomás le dio gracias así abiertamente de pie, no importa, nada más que le des gracias a Dios. Pero el postrarse es símbolo de humildad. Es símbolo de humildad. Y yo me atrevo a decir que nosotros los seres humanos estamos muy bajos de humildad. Humildad es paciencia. Humildad es una diferencia tan grande que aquel tiempo que andabas sin Cristo Jesús no eras nada humilde y no te dejabas de nadie. Siempre combatías, contradecías, y ahora el Señor te ha hecho humilde. Humilde es lo que requiere para obedecer a Dios. Si no hay humildad, ¿qué es lo opuesto a la humildad? Orgullo, vanidad. Entonces ahí vemos, hermanos, que
No importa que el mensaje se proclame a voz abierta, sino que el hombre debe de levantarse de donde está rápidamente a venir al encuentro de Jesús. Ahí vemos, hermanos, y vamos avanzando, ¿verdad? En la Escritura no podemos cubrir todos los textos bíblicos, pero lo que sí podemos leer, hermanos, es que el verso 34 dice ahí, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús estaba enfrente, hermanos, ante una tumba. Jesús preguntó, ¿dónde pusieron al muerto? Jesús quiere saber dónde está el muerto para resucitarle. ¿Dónde está el muerto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que Jesús no sabía dónde estaba Lázaro? Claro que sí sabía. Pero cuando Jesucristo dijo que esta muerte de Lázaro no era para siempre, sino para que se manifestara la gloria del Señor, es que iba a suceder algo grandioso, algo inesperado. Algo que ahorita, hermanos, en la actualidad, como en aquel tiempo de Jesús, le costaba mucho a la gente creer en la resurrección. Porque humanamente, hermanos, no tiene lógica. Esa persona ya murió y ya no vuelve a revivir. Era lo mismo. A María y a Marta les costaba mucho trabajo creer en la resurrección. Por eso es que la muerte del cristiano, hermanos, no es una muerte para siempre. A veces literalmente podemos entender mal las cosas. Pero la muerte del cristiano es un sueño. Porque la vida eterna, hermanos, no es aquí en la tierra, no puede ser la vida eterna aquí en la tierra. Aquí en la tierra hay mucho pecado, hay mucha controversia, hay mucha maldad, hay mucho contagio. Te puedes contagiar fácilmente. Y no estoy hablando del COVID-19. Cuando tú te juntas con personas que tienen modales no muy buenos, te puedes contagiar. El Señor quiere saber dónde está el muerto. ¿Dónde está el muerto, hermanos? Pues literalmente el muerto se tiene que encontrar en un ataúd, ¿no? Pero la palabra de Dios, hermanos, dice que todos somos pecadores. Y ya sabe cuál voy a mencionar, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay vida eterna, hermanos, para una persona que no se ha arrepentido de sus pecados. No hay vida eterna, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están separados, hay una separación de la gloria de Dios. El reino de Dios, el cielo, el tercer cielo. Dije, espérese, ¿cómo que el tercer cielo? La Biblia habla del tercer cielo. Y el tercer cielo es donde mora la presencia del Señor. Qué bueno que aquella persona ya recibió a Cristo en su corazón. Porque déjenme decirle que la muerte no es el fin para el creyente. Es todo lo contrario. Ustedes conocen la palabra de Dios, la Biblia. Y ustedes me podrían citar tantos textos bíblicos para decirme, tiene razón, hermano, la Biblia lo dice. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras se las dijo Jesús a una de sus hermanas cuando no comprendía. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Creer en Dios es muy fácil, hermanos. Decirlo con palabras, yo creo en Dios. Pero creer en Dios es saber que existe un Dios, que para Él nada es imposible. Creer en Dios es guardar los mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? Aquí están. Creer en Dios es obedecer a Dios. ¿Ve cómo es la diferencia? Usted pregúntele a mucha gente, ¿tú crees en Dios? Oye, yo creo en Diosito.
y lo hacen más chiquito que yo. No, es Dios. Dios es es un Dios de poder. Es un Dios con mayúscula, no con minúscula. Entonces, Jesús preguntó dónde estaba el muerto. Dice Efesios capítulo 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Dónde está el muerto? El muerto está en sus delitos y pecados. ¿Qué son delitos? ¿Qué es pecado? Son muchas preguntas. El pecado es todo lo que hacemos que no agrada a Dios. Ahí dejamos fuera toda religión. El pecado es todo lo que hacemos que no agrada a Dios. Estaba yo explicándole hace mucho tiempo. Yo tengo muchas experiencias, anécdotas se pueden decir. Una vez estaba hablando con un amigo ahí también, porque él me preguntó qué era el pecado. Le digo, ¿cómo te explicaré qué es el pecado, hombre? Bueno, mira, el pecado, vamos a decir, ahí estaba otro trabajador por allá, vamos a decir que a aquel no le gusta que le digan por su sobrenombre y le mencioné el sobrenombre. No le digas porque se va a enojar. Allá va encarregado a decirte, te estoy explicando, que vayas y se lo digas. Digo, pecado es todo lo que hacemos que no agrada a Dios. Pero aquí nos enseña qué es el pecado y qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces nos quedamos, hermanos, donde Jesús quiere saber dónde está el muerto. Pero lo que me llama la atención aquí, hermanos, en esta escritura, es que Jesús lloró. El evangelista Juan muestra la humanidad de Jesús. ¿Sí? Acuérdense lo que dice. Vamos a ver, es que tenemos que hablar con base bíblica, porque si no, nos metemos en problemas. Jesús lloró. Juan está diciendo y está mostrando la humanidad de Jesús. El Evangelio según San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo es la palabra es Dios. Sí, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. O sea, y aquel verbo fue hecho carne. La existencia de Dios siempre ha estado. Entonces Dios se hizo presente a través de la persona de Jesucristo. Jesucristo, al ver a todas las personas que estaban acompañando a María y a Marta en su dolor, al ver a las hermanas que estaban llorando, el Señor fue conmovido en su corazón y Él lloró. Yo no sé si a usted le pasa. Hay muchas personas que no pueden ir a un funeral porque cuando miran el dolor del papá, de la mamá, del familiar, también se les salen las lágrimas. Entonces ahí vemos que Jesús lloró. Jesús está llorando en la actualidad, hermano. No nomás usted está sufriendo, no nomás usted está sufriendo el problema. Jesús llora. Jesús, dice la palabra de Dios, que allá afuera de Jerusalén comenzó a llorar, allá a las orillas de Jerusalén, porque Él sabía lo que le esperaba a Jerusalén por la rebeldía y porque no habían reconocido al Hijo de Dios. Iban a sufrir un juicio, un problema tremendo, y Jesús llora también en las orillas de Jerusalén. Fíjese nada más, Jesús lloró. Y fíjese lo que dijeron ahí cuando los que vieron llorar a Jesús. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. No todas las lágrimas son sinceras, ¿verdad? Pero humanamente, ahí estamos para criticar. Por ejemplo, usted va a un funeral, va a apoyar supuestamente a la persona que está sufriendo. Y pronunciamos las palabras de costumbre, ven, te acompaño en tu pesar.
Hay verdad que muchas personas estiman mucho a aquel amigo, a aquella amiga, a aquella familia y verdaderamente los están acompañando. Sienten el dolor también. No quiere decir que todos, ¿verdad? Pero algunos lo dicen espontáneamente sin sentir nada y dicen, te acompaño a tu pasado. Siempre va a haber personas que digan así, ¿verdad? Aquí dijeron, entonces, cuando vieron llorar a Jesús, le dijeron, entonces los judíos dijeron, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, otros, ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjense nada más. Muchas de las veces uno ve llorar a tal familiar y dice, no, hombre, la conciencia lo está matando tú. No, si no conociste la vida que llevaba esta mujer, hombre. La conciencia lo está matando. O muchas de las veces dice la persona, dice, no, fíjate que aquella hermana que está llorando por su hermano, sí le amaba mucho, porque yo vi que le cuidaba y lo atendía. Hay cosas que a veces son visibles, hay cosas que a veces no. El mal es estar juzgando a la persona, ¿verdad? Entonces, todavía tengo tiempo, todavía tengo un poco de tiempo, ¿verdad? Jesús lloró, hermanos. Pero aquí hay otro detalle que dice el verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez se conmovió varias veces. Vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Ustedes saben la historia, ¿verdad? De los tiempos de Jesús, cómo eran las sepulturas, cómo eran un tipo de cuevas, ¿verdad? No era como ahora, ¿verdad? Que se practica, ¿verdad? Entonces, tenía una piedra encima. Entonces, dice que tenía puesta una piedra encima, pero dijo Jesús, quitad la piedra. ¿A quién le dijo quitar la piedra? ¿Se lo dijo a quién? A Marta, la hermana del que había muerto. Le dijo, Señor, quede ya porque es de 4 días. Como si María sabía, ¿verdad? Lo que le dijo Jesús. Esta no es en el verso 4 le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella sabía eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué le dice, mira, espérate, no quites la piedra porque ya huele muy mal? No tendría fe en lo que iba a hacer el Señor. Si las hermanas le llamaron a Jesús porque estaba enfermo su hermano para que lo salvara y ahora él va a hacer un acto milagroso y dice, no, espérate, así déjalo mejor, ya deja que descanse mi hermano. Muchas de las veces no dejamos que Dios haga algo en nuestra vida y dicen, así estoy bien. Ahora lo que aquí vemos, hermanos, es que había otro problema para que el Señor hiciera un milagro. Había un obstáculo y era esa piedra. Aunque el Señor no necesitaba ayuda, ¿verdad? El Señor podía haber nada más dicho, quítate piedras de ahí, y la piedra se iba a quitar. Para el Señor nada es imposible. Pero dijo, quita la piedra. Había necesidad de remover esa piedra. El asunto es este. Muchas de las veces nosotros queremos que Dios haga un milagro, nos ayude en la vida, ¿cierto? Que no quiere. Y más cuando la cosa está tan difícil que sabemos que nada puede haber solución, solo un milagro de Dios. Los doctores lo han dicho. Hay doctores que aún ni son creyentes ni son cristianos y dicen, mira, yo ya hice todo lo posible, solamente un milagro de Dios. Dios puede hacer milagros en la actualidad. Milagros. Y hay tantos documentados aquí en la Biblia. Pero el milagro que quiere hacer en el ser humano, hermanos,
Claro que es darle vida eterna, salvarle la vida. ¿Qué menciono siempre? Romanos capítulo 10. Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Donde Pablo ora por su pueblo. Pero Pablo ora por la salvación, por la vida eterna de su gente. Entonces Dios quiere hacer un milagro. Primero quiere salvar el alma. El alma. Cuando aquella persona, hermano, recibe a Cristo Jesús, ya tiene la vida eterna, ya le salvó. Y si le complace al Señor quitarle la enfermedad, quiero que sepas que se la quita. Para Dios no hay nada imposible, pero aquí para que Jesús hiciera ese milagro, hermanos, había un obstáculo, había una piedra. ¿Qué necesitamos quitar nosotros de nuestras vidas para que suceda un milagro? Quitar la piedra. Amén. ¿Pero cuál piedra, hermano? La piedra de incredulidad. Esta mujer no creía, se puede decir. Pues dijo, no quites la piedra, ya aquí de cosas más de 4 días. La piedra de orgullo, hermanos, pudiera ser. Y pudiéramos enumerar tantas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, para que se manifieste la gloria de Dios, tenemos que creer en Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque mire, después de dar la orden de que quitara la piedra, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Hermanos, el Señor Jesús mencionó tantas palabras, hermanos, que vienen a mi mente, como estas, cuando exhortó a sus discípulos y les dijo, hombres de poca fe, y les dijo, si ustedes tuvieran la fe de un grano de mostaza, ¿sabe qué es un tan pequeño, un granito de mostaza? Es casi, toca así mi dedo. Le dijo a sus discípulos, si tuvieran la fe como un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, muévete para allá, y se movería. Entonces, le dijo a esta mujer, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Al momento que le dijo eso, entonces dice la palabra de Dios que quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Hermanos, necesitamos escalonear paso por paso. Cuando a veces viene algo en nuestra vida como hermano, esto que está sucediendo es para que tenga más fe en el Señor. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Y si no, pues yo ya estoy listo. Ya el Señor me dio 65 años. No quiere decir que me quiero ir, hermanos. No. Pero yo estoy consciente que estoy a la voluntad de Dios. Y lo que Él decida. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Alabado sea el nombre del Señor. Amén. No tenga temor, no tenga miedo. La muerte del cristiano es un sueño. Es un sueño. Y el Señor va a venir a despertarlo, así como vino a Lázaro. Ustedes recuerdan cuando los discípulos decían, pero si ya se murió, ¿para qué vamos, maestro? Dices que voy a despertarlo. Lázaro duerme. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que un día los muertos escucharán la voz del Señor. Amén. Imagínense, todos los muertos de todas partes del mundo, dice que van a escuchar la voz de Dios y se van a levantar los muertos. Y siempre digo yo, ojalá y fuera para que todos nos fuéramos con el Señor. Pero dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, verso 24, por allá, 25, 26, 27, que hay 2 resurrecciones. Dice que cuando la palabra de Dios sea escuchada, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hicieron para bien, para vida eterna, y los que hicieron para mal, para condenación. Es dura a veces la palabra, pero esa es la verdad.
Ahora, si la persona no cree en la Biblia, en la palabra, ya se perdió. No va a salir del sepulcro, no va a ser resucitado. Sí va a ser resucitado, pero para juicio. Pero las buenas nuevas, hermanos, es que Romanos capítulo 8, verso 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay ningún juicio. Así es que el que nada debe, nada teme. Así explico yo, no crean que estoy enojado. No. Siempre explico yo así, a veces hasta mi esposa me dice, ¿estás enojado? Digo, no. Siempre que voy a explicar cualquier cosa, mi voz cambia. Digo, no estoy enojado, no tengo ni por qué enojarme. Pero hermanos, y sigo leyendo. Capítulo 11, nos quedamos, ¿verdad? 11, ya vamos a terminar, no se me impacienten. Dijo un pastor, dijo, hermano, cuando tú mires que ya bostecé 3, 4 veces, mejor córtale allí porque no te van a escuchar. Bueno, está bueno, agarré ese consejo, ¿verdad? Y ya miro el reloj y digo, ya voy a terminar. Ya voy aquí, ya a terminar. Y alzando sus ojos dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Cuando Jesucristo dijo, ¿dónde está el muerto, hermanos? Él sabía dónde estaba. Pero él no quería ir directamente porque ya ve que muchas de las veces dicen, no, es un show, ya todo planeado. No es cierto que lo va a revivir, yo creo que no se murió y hacía 4 días, donde él tenía que estar muerto. Entonces, por eso Jesús ora y le dice estas palabras, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y déjale ir. Usted sabe, ¿verdad?, que en aquellos tiempos cuando una persona moría, la enredaban todas con lienzos como una momia y luego les echaban ciertos aromas para que pues cuando el cuerpo se iba a descomponer no oliera tanto, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, ¿cómo salió? Si estaba atado, estaba todo envuelto como momia. Mi imaginación no alcanza. ¿Cómo es? Como que, por ejemplo, como que se movió así por milagro y salió. Porque después dijo que lo desataran, ¿verdad? Que le quitaran los lienzos. Hermano, Cristo Jesús rompe las cadenas. Amén, gloria a Dios. Lo que a ti te ata, tu religión, tus creencias, ¿qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te deja? ¿Qué es lo que te impide acercarte al Señor? Aquí cuando Lázaro salió, hermanos, dio orden Jesús que desataran a Lázaro para que fuera libre y ya pudiera dar gracias al Señor. Pero más adelante, y eso lo dejo, posiblemente, no prometo, pero solamente que, no sé, estudie la palabra y mire otra palabra que nos sirva para comprender. La predicación, hermanos, es enseñanza. Es saber qué aprendemos de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué aprendemos para poner por obra, desde luego? ¿Qué aprendemos para compartirle a alguien más las buenas nuevas, hermanos? Recuerde que hoy, en día, el mundo está, hermanos, saturado de religiones, creencias, costumbres que Dios no ha establecido porque no están aquí. Y es muy fácil seguir costumbres y creencias, lo más fácil del mundo. Eso se llama ser religioso. Yo vengo, pongo mi corbata, se me hace una costumbre sentarme allí, escuchar la palabra, el que esté predicando, ¿no? Así, y me voy. Llega el día del trabajo, y allá en el trabajo una quemadera de llanta, compadre. Quemadera de llanta, yo lo digo así, malas palabras, maldecir. Pero voy bien vestido. Ese es el religioso. Y la religión no salva, dice en Santiago. Quien salva es el Señor. Quien da la vida eterna
es Dios. El hombre no puede dar la vida eterna. El hombre simplemente está predicando la palabra de Dios para hacerle saber que solo Cristo Jesús, solamente Dios. Dice la Biblia que no hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, quien pueda interceder por ti, solamente Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? La pregunta surge. Porque Él pagó el precio tan grande en la cruz del Calvario. Amén. Nada más que se nos enseñan tantas cosas y es más fácil. Pues sí. Ir a cosas que no son ni de Dios. Y creemos que allí un día vamos a estar en la presencia de Dios y no es así. En otras palabras, estas palabras que yo estoy pronunciando es que posiblemente haya detrás de ese video alguien que está viendo por primera vez, escuchando lo que la Biblia dice. Por eso digo esas palabras. Yo no sé si tú ya estés completamente seguro de que tienes la vida eterna. Ahora yo creo que has escuchado esas palabras que he pronunciado o que estoy diciendo hasta este momento. Tienes la oportunidad para que te arrepientas de tus pecados y recibas a Cristo como tu Salvador. Esa es la única solución. No hay otra manera. Buenas obras salen sobrando. Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. El hombre no puede hacer nada. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él sufrió por ti y por mí. Recibe a Cristo como tu Salvador. Haz un lado la religión. Recíbelo. Ahí donde estás puedes arrepentirte de tus pecados. Donde quiera que tú te encuentres. Simplemente es confesar tus pecados. Decir, yo sé que estoy mal, Señor. Yo sé que soy un pecador. Yo creo por fe que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Él pagó ese gran precio. Ahora yo te pido que me perdones y te recibo en mi corazón. Si tú haces esa oración, ya tienes la vida eterna. Y comienza un proceso, una hambre por conocer la palabra de Dios, una hambre por conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. La mentira te va a hundir más y más. Y es más fácil creer una mentira que la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te doy gracias porque nos has dejado entrar hasta tu hogar. Y voy a hacer una oración para ser despedidos y que la paz del Señor sea contigo. Amoroso, buen Padre, Señor Dios de los cielos. Nuevamente, Padre Dios, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, aunque ya hemos seguramente escuchado tantas veces esta palabra, Señor, siempre hay algo diferente, Padre Dios, que tú quieres comunicarnos a nuestras vidas, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Dios. Y yo te ruego en esta mañana, Señor, que tu palabra haya caído, Señor, en ese corazón blandito, suave, en ese corazón que abrió la puerta para que entraras tú, Señor Padre. Dios Padre, yo te pido que obres de una manera muy especial en ese corazón, Señor, que escuchó tu palabra en este día, Señor, que no va a olvidar jamás, aunque quiera olvidar. Yo sé, Padre Dios, que tu Santo Espíritu es el que convence de error y de pecado, Señor. Yo sé que tu palabra dice que nunca volverá vacía, Señor Dios. Gracias te doy, Padre Dios, por el privilegio que me das de predicar tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre Dios, a entenderla primeramente yo para compartirla, Padre Dios. Ayúdame primeramente a mí para ponerla por obra, Señor, y después, Señor, predicar, Señor, con toda libertad, Padre. Te damos las gracias, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos del Señor.